La misión de conquista fue un éxito cuando abandoné el mundo deliberadamente. Me burlé del protagonista masculino. Estoy embarazada de tu hijo. Julian tenía los ojos sombríos y sus manos temblaban mientras me sostenía. Cerré los ojos con satisfacción, pero al abrirlos de nuevo había regresado a este mundo. Sistema, ¿estás seguro de que el dios principal no está jugando conmigo? Al ver el mundo familiar frente a mí me quedé completamente aturdida. Hace apenas un minuto había abandonado este mundo con arrogancia e incluso me burlé deliberadamente del astuto protagonista masculino del libro antes de morir. Y ahora en un abrir y cerrar de ojos estoy de vuelta. Lo entiendo, esto no es para que complete una misión, es para que muera. El sistema comía palomitas. No pasa nada, ahora tienes una apariencia diferente y han pasado 3 años. Julian no te reconocerá. Al escuchar las palabras del sistema me sentí un poco más tranquila. Maldije a Julian en silencio, ese tipo no daba ni un respiro. Ya había completado la misión y ahora resulta que se ha vuelto oscuro. No solo arruinó mi rendimiento sino que ahora tengo que volver para limpiar el desastre. Por dentro me quejaba mentalmente. El sistema se rió burlonamente a mi lado. Tú misma te lo has buscado. Me toqué la nariz y dejé de hablar. Era cierto, si no hubiera sido por mi berrinche al salir de ese mundo, ahora mismo ya estaría disfrutando de mis vacaciones en el siguiente mundo. Pero aquí surgía otro problema: cómo iba a acercarme a Julian entre esta multitud para completar mi misión. Juliano siempre ha odiado que lo engañen. Ya sabe que me acerqué a él para completar la misión. Seguro que me odia por lo que hice antes. Además ahora soy completamente otra persona. Si yo, una extraña, me presento ante Juliano y le digo: oye, soy tu exnovia, te aconsejo que te conviertas en una buena persona. ¿Es eso realista? Seguro me tomarían por loca y me encerrarían. Estaba aquí preocupada cuando de repente sentí un dolor sordo en la nuca. El mundo giró ante mis ojos y perdí el conocimiento. ¿Quién demonios se atrevió a atacarme por la espalda? Me sentía empapada en sudor, sumamente incómoda. ¿Acaso habré sido transportada de golpe al Valle de la Muerte? Todo mi cuerpo ardía como si me rodearan docenas de estufas. Podía sentir la delgada ropa empapada en sudor caliente. Algo anda mal. Me esforcé por abrir los ojos. La habitación era lujosa y oscura con solo una pequeña lámpara de luz cálida encendida. En el aire flotaba un aroma indescriptible, ambiguo y seductor. Intenté mover las manos y solo entonces me di cuenta de que estaba atada. ¿Qué diablos, sistema, qué estás haciendo? ¿Por qué no me avisaste? Conteniendo el pánico en mi interior no dejaba de llamarlo. El sistema no respondió durante un buen rato. Justo cuando pensé que había desaparecido finalmente llegó una voz perezosa: estaba durmiendo, no molestes. Si sigues durmiendo voy a desaparecer yo también. El sistema echó un vistazo. Tu look es bastante peculiar. Después de tanto hablar sin obtener ni un ápice de información útil decidí valerme por mí misma. Apenas me moví la puerta se abrió. Tragué saliva. Lo conseguí sin el menor esfuerzo. Era nada más y nada menos que mi viejo amor, el gran CEO Julián, a quien tanto me había esforzado por acercarme. Julián caminó con pasos vacilantes, tambaleándose unos pasos hacia mí. El fuerte olor a alcohol me hizo fruncir el ceño con desagrado. No me gustan mucho los olores del tabaco y el alcohol. Además este era demasiado intenso antes cuando Julian estaba conmigo, excepto en ocasiones sociales necesarias. Nunca fumaba ni bebía delante de mí. Alguien me agarró el mentón con fuerza obligándome a levantar la cabeza y mirar a Julian a los ojos. Julian tenía el rostro frío y la mirada oscura. En sus ojos había emociones que no podía entender, intensas y turbulentas. Siento como si estuviera siendo observada por un lobo hambriento. La presencia del hombre frente a mí es aún más abrumadora que hace 3 años. Instintivamente contengo la respiración sintiendo que mis piernas flaquean. Después de un largo silencio Julián suelta una risa burlona con una voz grave y áspera. Esta vez han enviado a alguien bastante parecida. Lástima que por más que se parezca no es ella. Sus últimas palabras están cargadas de desprecio, frías como el hielo. Me estremecí. Bueno, mejor no arriesgar mi vida. Un Julián así ahora mismo no puedo con él. Será mejor pensarlo con calma, así que puse una sonrisa complaciente. Lo siento, no sé quién me envió aquí, me iré ahora mismo. ¿Podrías ayudarme a soltarme? Julián escupió fríamente una palabra: vete. Bueno, si no lo entiendes pues no lo entiendes. Tan furioso, menos mal que en su momento me escapé rápido. Conteniendo el calor que ardía en mi cuerpo me arrastré fuera de la cama. Pero apenas giré el pomo de la puerta cuando una mano agarró bruscamente mi muñeca. Espera. Mi corazón se detuvo, presentí que algo malo iba a pasar. Sin embargo Julián simplemente me detuvo y lentamente desató las cuerdas de mis manos. Gracias, dije mientras movía las muñecas con sincera gratitud. La mirada de Julián se demoró en mi rostro por un largo rato, como si intentara ver a otra persona a través de mi apariencia. En otras circunstancias no me habría importado que me mirara así. Solo que en ese momento me habían drogado y ya casi no podía soportar el calor abrasador en mi cuerpo. Mi mirada se volvió turbia, no pude contener un gemido y ese sonido tan seductor y penetrante hasta a mí misma me sorprendió. Julián palideció de repente. Aunque Julián era una persona fría en ciertas situaciones, demostraba un entusiasmo inusual. No era la primera vez que teníamos un encuentro íntimo. Al pensar esto esbocé una sonrisa y exhalé deliberadamente. El señor Julián se queda para servirme de antídoto. Al escuchar esto Julián frunció el ceño al instante y retrocedió un gran paso esquivando mi movimiento. Las cuentas de Buda en su muñeca resonaron con su acción. Su expresión no podía ser más repulsiva. Como si temiera contaminarse con algo sucio, pensé para mis adentros. Menos mal que sigue siendo igual de maniático con la limpieza, de lo contrario no podría contenerme y me abalanzaría sobre él. Julián se marchó dando un portazo. Suspiré aliviada y corrí al baño a lavarme la cara con agua fría. Aún no funcionaba, me arranqué el vestido sin cuidado y abrí la ducha deseando tomar un baño frío. Pero Julián regresó más rápido de lo esperado con medicinas y un vaso de agua en las manos. Me quedé paralizada y solo después reaccioné envolviéndome apresuradamente en una toalla.
Sal, le espeté a Julián. Julián evitó mi mirada y solo me tendió lo que llevaba en la mano con un tono frío y autoritario que no admitía réplica. Tómalo. No me negué porque conocía a Julián y sabía que no recurriría a trucos sucios en algo así. Y así fue como caí. Maldito sea, cómo había cambiado tanto. 4. Cuando desperté ya no estaba en el hotel. Al abrir los ojos me encontré con la decoración familiar. Era la habitación donde vivía hace 3 años. Miré a mi alrededor y no había cambiado nada. Incluso el pequeño ciervo de porcelana cojo seguía en su lugar intacto. Así que esta era la villa de Julián. Me había traído de vuelta después de todo. No sabía por qué, pero sentí un leve malestar en el pecho. Si en su corazón aún quedaba algo de la antigua yo, ¿por qué traería ahora a un sustituto? Pero si no sentía el más mínimo afecto por la antigua yo, ¿por qué habría conservado todas estas cosas exactamente como antes? Julián es alguien con un fuerte sentido de los límites. Nunca permite que personas irrelevantes pisen su territorio. Antes solo yo había vivido aquí. Parece que en estos 3 años él ha cambiado mucho. Me reí para mis adentros. Al parecer en el corazón de Julián yo realmente no era alguien especial. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, la puerta del dormitorio se abrió de repente. Si ya estás despierta, baja a comer. Palabras familiares. Una escena familiar. Si no fuera por el grillete electrónico que sentía en mi tobillo, casi habría creído que había vuelto 3 años atrás. No sé si era porque el ambiente me resultaba demasiado familiar, pero inconscientemente sentí que este era un lugar seguro y hasta me puse a hablar con Julián con más naturalidad. ¿Qué significa esto? El señor Julián pretende encerrarme ilegalmente. Moví un poco el tobillo y le pregunté. La persona frente a mí echó un vistazo a mi blanco tobillo y su mirada se oscureció un poco. Nada, solo es para que no andes corriendo por ahí. ¿Por qué apareciste en mi habitación anoche? No lo habrás olvidado, ¿verdad? Reconoce bien tu posición. ¿Yo qué posición tengo? Realmente no lo sé. Hannah, ya que la familia Taylor te ha entregado a mí, quédate bien a mi lado. Sin mi permiso no irás a ninguna parte. Julián se acercó, me agarró la barbilla y habló palabra por palabra. En sus ojos vi una obsesión infinita y un deseo de posesión. Pero hermano mayor, vine precisamente por ti, ni siquiera pensé en huir. Aparté su mano y me froté la barbilla. Yo misma no he dicho que me vaya. En ese momento mi mirada se posó naturalmente en las cuentas de Buda que llevaba en la muñeca. Si mi memoria no me falla, Julián era alguien que nunca había creído en dioses ni budas. Había recibido una educación elitista occidental desde pequeño y creía firmemente en la ciencia y la razón. Antes, cada vez que iba a la iglesia a rezar, me miraban con desdén durante mucho tiempo. Pero ahora eres budista. Me debatí un rato antes de atreverme a preguntar. Julián extendió la mano y tocó el rosario budista respondiendo con un simple sí. Luego me miró profundamente y se alejó sin decir más. Aprovechando que no había nadie alrededor, llamé rápidamente al pequeño sistema. Oye sistema, ¿qué pasa aquí? ¿Quién me está tendiendo una trampa? ¿Quién más podría ser sino tus supuestos padres de ahora? El sistema perezosamente se estiró antes de sacar lentamente los archivos. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Justo cuando estábamos hablando, el padre de este cuerpo en el que estoy ahora me llamó por teléfono. He oído que el señor Julián te llevó a su casa. La voz al otro lado del auricular sonaba emocionada. Esfuérzate un poco más a ver si el mes que viene el señor Julián nos concede el proyecto de Cedar Ridge. Aunque aún no recordaba mi identidad, eso no impidió que sintiera un inmediato rechazo al escuchar esas palabras. Con una mueca respondí con tono casual. Me temo que no tengo tanto poder. Claro que lo tienes, me informé bien. Al señor Julián le gustan precisamente las de tu tipo. Quizás al ver que no decía nada durante un buen rato del otro lado, añadieron tranquila. Si ayudas a la familia con este asunto importante, tu padre no te tratará mal. Como si me estuvieran haciendo un gran favor. Puse los ojos en blanco y respondí evasivamente. Vale, ya veremos. El señor Julián me está llamando. Apenas colgué el teléfono vi al mencionado señor Julián plantado en la puerta mirándome fijamente. No sé cuánto habrá escuchado de la conversación anterior. Julián nunca solía espiar las llamadas de los demás. Incluso cuando me topaba conmigo hablando por teléfono solía apartarse con discreción. ¿Qué le ha pasado estos 3 años? Un cambio tan radical. Le pregunté con una sonrisa forzada. Señor Julián, ya ha visto suficiente. Justo cuando pensé que no respondería, no me cansé de mirarte, respondió palabra por palabra. Yo aparte de eso quizás hubo discrepancias con mi percepción anterior, pero el hecho de que Julián estuviera muy ocupado con el trabajo no había cambiado en absoluto. Aproveché que Julián estaba ocupado trabajando en el estudio para empezar a examinar la casa que había decorado con mis propias manos 3 años atrás. Excepto por una habitación cerrada con llave, recorrí todas las demás. Sin embargo, al abrir la ventana me quedé atónita como una asesina de plantas. Había pasado mucho tiempo cultivando rosas, pero lamentablemente las había maltratado hasta dejarlas al borde de la muerte. Y ahora no solo habían sobrevivido, sino que florecían por todo el jardín. Llenas de vida. En el pasado había presumido ante Julián diciéndole que haría que las rosas llenaran el jardín trasero. En aquel entonces él frunció el ceño al ver los débiles brotes de rosas que yo había maltratado y permaneció en silencio durante un largo rato. Pero al final terminé concordando con él contra mi voluntad. Julián nunca fue alguien de mostrar grandes expresiones en el rostro. Pero después de tanto tiempo a su lado aprendí a leer su indulgencia. Ahora que el tiempo ha pasado mirando el jardín lleno de rosas sentí un revoltijo de emociones. Mientras paseaba sin rumbo también terminé de escuchar los datos que el pequeño sistema había desenterrado. El cuerpo en el que me encuentro ahora se llama Hannah, la hija ilegítima de la familia Taylor. La empresa de los Taylor ha tenido recientemente problemas financieros y quiere recuperarse con el proyecto de Cedar Ridge. Así que pusieron sus ojos en Julián, el hombre al mando del grupo Julián. No sé de dónde escucharon el tipo de mujer que le gusta a Julián, pero pensaron que podrían aprovecharse de esta hija ilegítima y su rostro. Se le ocurrió la idea de entregar a la protagonista original a Julián. Como era de esperar, ella no estuvo de acuerdo y huyó de casa. Pero ocurrió un accidente inesperado apenas había llegado a este mundo cuando me encontraron los miembros de la familia Taylor. Directamente me golpearon hasta dejarme inconsciente y me llevaron a la cama de Julián.
Después de escuchar todo esto solo pude maldecir padre despreciable. El pequeño sistema cerró la base de datos, miró los grilletes en mis pies y chasqueó la lengua cuando se volvió Julien tan pervertido. Qué coincidencia, yo también quería saberlo, siguió parloteando. Se detecta que el nivel de peligro de Julien sigue siendo bastante alto, pero su estado emocional es mucho más estable que antes por razones desconocidas. Esta es una señal favorable para ti, debes aprovechar el tiempo para completar tu misión. Dicho esto, el pequeño sistema desapareció, sabía que había entrado en modo de hibernación nuevamente. No sé qué pasó, pero desde que completamos esa misión juntos hace 3 años el pequeño sistema siempre ha estado en modo de suspensión. Sacudí la cabeza pensando en cómo devolver al Julien oscurecido al camino correcto. Mi identidad actual no es más que un florero enviado por la familia Taylor para halagarlo. Sin embargo, escuchar mis llamadas, encerrarme y restringir mis movimientos no son comportamientos propios de una persona normal. Julian realmente no parecía estar bien. Echando un vistazo hacia el estudio se me ocurrió una idea. 7. Como un simple florero naturalmente debía cumplir con mi papel de florero. Me cambié de ropa y le llevé una taza de café al trabajador incansable Julian. Esto era algo que ya había hecho muchas veces antes, era pan comido. Julian abrió la puerta con una mirada que revelaba un atisbo de sorpresa, pero no dijo nada. Yo soy experta en aprovechar cualquier oportunidad. De lo contrario, con el carácter frío como un iceberg de Julian, esperar a que él diera el primer paso sería como esperar que el sol saliera por el oeste. Si no fuera por mi descarada persistencia hace 3 años jamás habría conseguido conquistar a ese hombre inalcanzable llamado Julian. En aquel entonces gasté no pocos esfuerzos para perseguir a Julian. Aprender a cocinar y preparar café para él eran cosas menores, siempre que fuera algo que le gustara lo intentaba para poder tener temas en común, incluyendo leer esos abrumadores libros de filosofía o contener mi miedo para aprender a competir en carreras de autos. Julian tomó un sorbo de café y permaneció en silencio durante un largo rato. No puedo evitar sentirme un poco nerviosa, lo he estropeado, ha cambiado su gusto por el azúcar ligero. Pienso para mis adentros, esto es incluso más difícil de complacer que hace 3 años. El café está delicioso, dice con una leve curva en los labios. Esta es su expresión de felicidad. De pronto me siento aliviada. Sin embargo, en el siguiente segundo Julian me miró fijamente a los ojos. Entonces, ¿cómo sabes cuál es mi gusto y cómo dominas esta técnica? Mi corazón, que apenas se había calmado, volvió a acelerarse. Esta vez sí que la había arruinado por completo. En mi afán por complacer a Julian me olvidé por completo de que ya no era la Lie de hace 3 años. Ahora mi identidad era Hannah. ¿Cómo podía saber los hábitos de Lie al preparar el café si se suponía que era una simple decoración recién enviada por su familia, alguien que no había tenido ningún contacto previo con Julian? Julian no era un hombre fácil de engañar, sus ojos afilados como los de un halcón me hacían sentir completamente expuesta. En mi desesperación mentí al azar. Mi padre, para que me gane tu favor, hizo que alguien averiguara sobre ti, lo aprendí recién. La mirada intensa y opresiva frente a mí se apartó. Lo entiendo. El tono de Julian volvió a ser ese frío y distante de siempre. No sé por qué, pero siento que el ánimo de la persona frente a mí ha empeorado de nuevo. 8. El temperamento de Julian ahora es comparable al clima de Seattle. Pero ¿qué puedo hacer? Elijo mi misión y a quien elijo lo mimo. Desde que me mudé aquí, Julian casi siempre trabaja desde casa. Si me quedaba en la habitación no pasaba nada, pero en cuanto aparecía en el jardín él me miraba de vez en cuando a través de la ventana. Al principio no me di cuenta de esto hasta el día en que me acerqué a la puerta principal de la villa. Originalmente solo quería jugar con el perrito que pasaba por allí, pero apenas me acerqué alguien me agarró bruscamente de la muñeca. La mirada de Julian era tan oscura que daba miedo y la fuerza en sus manos era abrumadora. Tú, murmuré aguantando el dolor. El Julian de antes, incluso cuando estaba enojado, nunca mostraba sus emociones tan abiertamente como ahora. Siempre mantenía una compostura impecable, incluso cuanto más furioso estaba más se curvaban las comisuras de sus labios. Era la primera vez que veía a Julian así. No soltó mi mano con la mirada sombría y la voz ronca: te vas a ir. Te dije que no puedes irte sin mi permiso. Moví la muñeca y dije con voz lastimera: duele, me estás haciendo daño. Solo entonces, como si despertara de un sueño, Julian soltó mi mano. Miró las marcas rojas evidentes en mi muñeca y un destello de remordimiento cruzó sus ojos. Fingí no haber visto nada y expliqué lentamente: no me voy, solo quiero jugar un rato con ese perrito. Julian siguió la dirección de mi dedo y efectivamente vio un pequeño perro que ya se alejaba corriendo. Bajó la mirada y guardó silencio. Entendí el problema de Julian, carecía de seguridad en sí mismo. Él tiene miedo, pero me siento muy contradictoria. Cuanto más bueno es Julian conmigo, su sustituto, y más dependiente de mí, más feliz debería estar. Esto demuestra que todo lo que estoy haciendo ahora no es en vano. Pero no puedo evitar sentirme triste por mi yo del pasado. Resulta que el amor antiguo no puede competir con el nuevo. Aunque pasé mucho tiempo tratando de calentarlo, al final fui fácilmente reemplazada por un sustituto. Ahora soy yo quien me reemplaza a mí misma, pero si no hubiera regresado a este mundo, Julian también habría encontrado a alguien parecido para tener a su lado. Dejarla vivir en mi habitación, usar mis cosas. Sacudí la cabeza sintiendo un poco de desprecio por mí misma. ¿Acaso esperaba que Julian guardara castidad por mí después de mi partida? 9. De repente mi estado de ánimo se volvió sombrío. Julian seguía manteniendo esa expresión fría e indiferente de siempre mientras caminaba de un lado a otro. Estaba irritado, le eché un vistazo furtivo. Julian tenía los dedos encogidos mientras sostenía una rosa en plena floración con la otra mano. Guarda esto, un comentario tan directo como dominante. Estaba tratando de animarme. Al ver que no reaccionaba, Julian me puso la rosa en la mano con cierta firmeza. Ahí me quejé en voz baja. Las espinas del tallo de la rosa me pinchaban el dedo y al instante apareció una gota de sangre en la yema. El rostro de Julian se ensombreció al instante. Cogió la rosa con intención de arrojarla al suelo, visiblemente enfadado. Espera, no la tires, dije sintiendo un poco de pena. En el pasado había invertido tantos esfuerzos sin lograr cultivar una así.
Además la rosa estaba floreciendo tan bien hasta que alguien la arrancó de repente. Y ahora iba a ser tirada al suelo sin motivo alguno. Si yo fuera esa rosa me sentiría profundamente injusticiada. El movimiento de Julián se detuvo pero al final dejó la rosa donde estaba. Pero en el siguiente segundo me quedé paralizada. Julián tomó mi dedo y se lo llevó a la boca. Mi cara se enrojeció al instante aunque era para detener la hemorragia algo completamente serio ver a Julián esa flor inalcanzable de belleza tentadora haciendo un gesto tan sensual con expresión impasible. Solo quería decirle hombre estás jugando con fuego de no haber sido por la mirada seria de Julián habría sospechado que lo hacía a propósito para seducirme. Lamentablemente realmente solo estaba deteniendo mi hemorragia. Un breve sentimiento de decepción pasó por mi mente hay que aprovechar el momento. Aprovechando que Julián parecía sentir un atisbo de culpa hacia mí me atreví a probar suerte podrías quitarme el grillete del pie. 10 Julián comenzó a mostrarse claramente inquieto desde que sugerí que quería que quitara el candado electrónico. Pero no quiero desaprovechar una oportunidad tan buena. Quiero saber hasta dónde llegan los límites de Julián con una sustituta como yo. Julián se encerró en su habitación la única a la que no pude entrar antes. Hace 3 años solo era un estudio común. Pero 3 años después quedó bajo llave sin que ni siquiera yo pudiera vislumbrar nada. Mi intuición me decía que allí había un secreto y que Julián no quería que lo supiera. Habían pasado varias horas y sin temor a morir golpeé la puerta. Julián es hora de comer. No hubo respuesta durante un buen rato acerqué mi oído a la puerta intentando escuchar qué estaba pasando dentro. El resultado fue un tropiezo y toda mi persona cayó directamente en los brazos de Julián. De repente él abrió la puerta yo estaba completamente desconcertada por este inesperado abrazo. Julián me miró con una mirada compleja no tuve tiempo de analizar qué contenía esa expresión antes de que él me guiara hacia el interior de la habitación. Al presenciar la escena frente a mí me resultó difícil mantener la compostura. En la habitación no solo se encontraba mi tablilla conmemorativa sino que también había velas eternas encendidas a su lado. La tablilla llevaba el nombre de Lee ese era yo hace 3 años. Esto es comencé a hacerme la tonta Julián sumergido en sus recuerdos dijo con voz suave ella es Lee mi amada la esposa del presidente del grupo Julián. Mi corazón se estremeció no se suponía que a lo sumo era solo una exnovia. ¿Cómo es que ahora soy su esposa? ¿Acaso pensó que Lee no volvería y por eso mintió de esta manera? ¿Qué amante que señora del presidente? Hace 3 años Julián me abandonó en el banquete de compromiso para ir tras esa mujer que no podía olvidar. Ni siquiera nos habíamos casado si no hubiera sido por eso no me habría desilusionado hasta el punto de anunciar el fin de la misión y abandonar este mundo. 11 Hoy Julián parecía tener ganas inusuales de confidencias. Él estaba sentado allí contando una historia de amor no muy emocionante con una voz suave y pausada como si estuviera charlando con un viejo amigo. Varias veces estuve a punto de interrumpirlo en ese momento claramente no quise decir eso pero él lo malinterpretó. Pero ahora no puedo revelar mi identidad al final Julián concluyó ella solo era una jugadora que jugó con mis sentimientos y mi cuerpo y además fue parcial. Ya no me quedaba ni un ápice de paciencia solo podía sentir una y otra vez sí que mala fue ella. Pero me gusta incluso si se acercó a mí deliberadamente por la misión incluso si me engañó a propósito aún así me gusta. Me quedé sin palabras esta era también la razón por la que había tardado tanto en revelar mi verdadera identidad. Sin mencionar algo tan inverosímil como sistemas y misiones. Hace unos años al principio me acerqué a Julián con un propósito claro. Solo tenía la misión en mente sin mucho sentimiento sincero lamentablemente no escuché los consejos del pequeño sistema y no pude controlar mi corazón. Al final me enamoré de Julián quería vivir con él en este mundo para siempre. Esto tampoco carecía de precedentes si un ejecutor de misiones encontraba su propósito en la vida y deseaba permanecer en algún mundo. Se le permitía siempre y cuando estuviera dispuesto a pagar el precio. En aquel entonces planeaba todo en secreto preparada para aceptar el castigo. Para mi sorpresa el día de la boda Julián se fue su mirada estaba llena de ansiedad y me lanzó una mirada llena de disculpas. Pero aún así se fue siempre había confiado en Julián incluso cuando esa molesta ex aparecía constantemente a su lado nunca la vi como una amenaza. Y Julián no me defraudó no importaba lo que dijera esa ex él siempre la ignoraba con frialdad. Lo que no esperaba era que había sobreestimado los sentimientos entre nosotros. Habiendo realizado tantas misiones sabía perfectamente que muchos malentendidos se debían simplemente a que los protagonistas no se comunicaban. Me pregunté si Julián tendría algún secreto difícil de confesar, pero el tiempo no daba espera no podía esperar su explicación. 12 Según las reglas con solo ponerme este anillo esta misión se considerará un éxito. Al regresar y recibir el castigo podré quedarme en este mundo para siempre. Lamentablemente en el último momento todo se vino abajo mi misión de conquista fracasó. Me esforcé por convencerme de que debía confiar en Julián él sí me quería. Julián no es bueno expresando emociones y habla poco. Si no lo observaba con atención ni siquiera podía estar segura de que realmente me tenía en su corazón. En realidad me sentía bastante insegura pensé que podría seguir convenciéndome a mí misma. Pero en el momento en que lo vi dejarme para ir con esa mujer ya no pude contener la angustia y el dolor en mi corazón. Además al fallar la misión tenía que regresar para recibir el castigo. En un arrebato de impulso terminé la misión antes de tiempo de manera forzada. Irónicamente poco después de que anunciara el fin de la misión Julián regresó corriendo apresuradamente. En ese momento todavía estaba resentida y aparté la mirada para no verlo. Julián me miraba con evidente incomodidad sin saber qué hacer con sus manos. Lo sé todo no me abandones. Permanecí en silencio solo trazando con la mirada cada detalle de su rostro para grabarlo en mi corazón. Mi virtud es esta sé tomar las cosas con calma y dejarlas ir con igual serenidad. Me gustó de verdad en su momento pero si en su corazón todavía hay lugar para otros entonces no lo quiero.
Decidí abandonar a Julián de manera tajante. Al final, incapaz de contener mi rabia, le susurré al oído como una travesura: estoy embarazada, es tuyo. Los ojos de Julián se dilataron al instante hasta su respiración se volvió más ligera. Me abrazó con fuerza sin soltarme. Lía, no me abandones. Pase lo que pase, no te dejaré ir, dijo con obstinación apretando los dientes. Pero ¿cómo podría retenerme Julián siendo solo un personaje de un libro cuyo destino está en manos de otros? Al final desaparecí antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo. Sentí el frío en mi dedo anular. Julián llorando me colocó un anillo. Al final resultó que había logrado conquistarlo. Lamentablemente parece que llegué un poco tarde. Pensé que nunca nos volveríamos a ver, pero no esperaba que el dios principal me enviara de vuelta a este mundo. El objetivo de la misión seguía siendo Julián. Después de contar la historia, Julián permaneció en silencio por un largo rato. Me miró con intensidad y de repente preguntó: dime, ¿crees que Lía volverá? 13. Recuperé mi libertad. Julián reemplazó el candado electrónico con una cuerda roja. Pero aquella última pregunta del día hizo que mi corazón diera un vuelco. Por suerte parecía estar hablando solo y al ver que no respondía no le dio importancia. Ella volverá. Julián solo dejó esas palabras antes de marcharse. Al final me quedé sola en la habitación frente a mi propia lápida conmemorativa. Yo, bueno, ya que estoy aquí, así que encendí un incienso y me lo ofrecí a mí misma. Después de todo, no cualquiera tiene la oportunidad de rendirse culto a sí mismo. Lo raro es valioso. Me quedé mirando la cuerda roja en mi tobillo un buen rato mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en mis labios. Al menos esto cuenta como un avance. Estaba pensando en el próximo paso de mi plan cuando inesperadamente Julián me avisó que lo acompañara a un banquete esa noche. ¿De verdad?, pregunté incrédula buscando su confirmación una vez más. Nunca imaginé que llegaría el día en que Julián me permitiera salir por propia voluntad. No había puesto un pie fuera de casa desde el día que regresé. A veces me preguntaba si Julián ya sabía que yo era Lie. De lo contrario, ¿por qué tendría tanto miedo de que me escapara? Pero si lo supiera, ¿cómo podría estar tan tranquilo limitándose solo a restringir mis movimientos? Al no poder encontrar una respuesta, simplemente lo dejé estar. Salir de casa debería ser algo completamente normal, pero para alguien como yo que ha estado confinada durante tanto tiempo, salir se ha convertido en algo que me alegra. Es cierto que solo sabes lo que es valioso cuando lo pierdes. En la cena, los vestidos elegantes y el tintineo de las copas creaban un ambiente sofisticado. En el momento en que Julián hizo su aparición, todas las miradas se volvieron hacia él. Hacía mucho que no veía tanta gente y me sentía un poco incómoda. Inconscientemente me acerqué un poco más a Julián buscando algo de seguridad, y al levantar la vista vi la curva de su sonrisa. Julián estaba de buen humor. Señor Julián ha llegado. Desde el momento en que entró, Julián se convirtió en el centro de atención con un flujo interminable de personas acercándose a saludarlo. Estos eventos no son lo mío, así que me escabullí rápidamente hacia un costado para comer algo. Julián frunció el ceño, pero estaba demasiado ocupado para seguirme, así que solo pudo mirarme escabullirme. Levanté mi copa y le lancé una sonrisa desde la distancia. Él me devolvió una mirada entre resignada y complaciente. Lamentablemente apenas había probado 2 bocados del pequeño pastel que acababa de conseguir cuando alguien me interrumpió. Lie, la voz de Scarlett sonó sorprendida e incrédula. Esto atrajo otra mirada a mi lado, la del villano original del libro, Chris, quien también era el medio hermano de Julian. Y Scarlett en el libro original era el amor platónico de Julian. Hace 3 años Julian me abandonó por una llamada de Scarlett. Cuando los rivales en el amor se encuentran, los ojos se encienden de furia. Levanté mi copa y sonreí levemente. Te equivocas de persona, soy Hannah, no conozco a ninguna Lie. Scarlett aún estaba sumida en el miedo y la conmoción, murmurando sin cesar: no puede ser, ¿cómo es posible? 14. En comparación con el asombro de Scarlett, la mirada de Chris a un lado era mucho más elocuente y cargada de significado. Fingí no haber visto nada y desvié la mirada hacia Scarlett. Ella se sorprendió por mi aparición y yo me asombré ante su situación actual. La familia Son solía ser un gran clan casi a la par del grupo Julian, y Scarlett era la pequeña princesa que el patriarca de la familia Son crió con todo el cariño en la palma de su mano. Desde pequeña fue la niña mimada del cielo. La arrogancia de Scarlett no solo provenía de su propia excelencia, sino también del respaldo que le daba su familia. Pero la que fuera una pequeña princesa ahora vestía un traje sencillo y barato. Si no me equivoco, el reloj de su muñeca también era una imitación de lujo. Parece que a la familia Son le habían ocurrido muchas cosas. Hacía falta algo grande para que una familia tan arraigada y poderosa decayera así. No cualquiera podría hacer algo así. Lo único que se me ocurre es Julian. No, quizás Chris también podría, solo que ninguno de los dos parece tener motivos para ir contra la familia Son. Mi mirada inquisitiva recorrió a Scarlett y Chris. Aferrándome al principio de no meterme en lo que no me importa, dejé la copa de vino y me dispuse a irme. Pero no esperaba que Chris me detuviera. No he tenido muchas interacciones con Chris, pero yo estoy del lado de Julian, lo que naturalmente me pone en contra de Chris. Por supuesto conozco su pasado con Julian. El dinero hace que la gente se vuelva arrogante. Chris es el hijo ilegítimo del padre de Julian. Los hermanos apenas tenían unos meses de diferencia en edad, pero el trato que recibían era como el cielo y la tierra. Mientras Julian vivía en la opulencia, Chris enfrentaba una vida llena de dificultades. Finalmente Chris descubrió la verdad sobre su origen y logró entrar a la casa de Julian. Pero Chris guardaba rencor por todo esto. Al principio odiaba al padre de Julian y después de su muerte trasladó ese odio hacia el propio Julian. Lo que Julian codicia lo arrebata, ya sea un ser vivo o un objeto inanimado. Hasta que aparecí yo y la mirada de Chris se posó naturalmente sobre mí, pero por mucho que lo intentó no logró arrancarme del lado de Julian. Yo había venido precisamente por Julian, así que por supuesto no había manera de que él me arrebatara. No sé cuándo empezó, pero esta competencia fue cambiando de sentido poco a poco. Un día Chris me detuvo: Lia, quédate conmigo, puedo darle todas mis propiedades a Julian y dejar de enfrentarme al con tal de que estés a mi lado.
En aquel momento parece que no respondí porque Julián apareció de repente sin mediar palabra y se lanzó a golpear a Chris. Esta farsa terminó con los dos ingresados en el hospital durante una semana. Solo que desde aquella vez Julián comenzó a ponerse nervioso. Se preocupaba constantemente por mi seguridad temiendo que Chris me hiciera algo. Yo por mi parte no sentía que hubiera ningún problema en ese momento. Chris, igual que 3 años atrás, me bloqueó el paso con un tono despreocupado y provocador. ¿Te llamas Hannah? Qué bonito nombre, ¿por qué no te vienes conmigo? Mientras meditaba mis palabras por el rabillo del ojo vi a Julián acercarse. Aún no había respondido cuando Scarlett se abalanzó de repente con voz estridente. Tú no eres Hannah, eres Lie. 15. Con estas palabras el mundo pareció presionar el botón de pausa. El aire estaba terriblemente silencioso. Maldije mentalmente. Idiota. Parece que la señorita Scarlett no ha dormido bien y está teniendo alucinaciones. Hago todo lo posible por salvar la situación. A mi izquierda está la ardiente mirada de Julián mientras que a mi derecha me encuentro con la expresión enigmática de Chris. Atrapada entre los dos se me eriza la piel. Tengo cosas que hacer, me voy, pero apenas doy un paso ambos me agarran de las manos. Yo, Julián y Chris, cada uno tirando de una de mis manos. Este look es realmente difícil de describir. ¿Acaso estos dos hermanos quieren llevarme al patíbulo? Pero casi que es así. Suéltame. 3 voces resonaron al unísono. Eran las de Julián, Chris y la mía. Puse los ojos en blanco, enfaticé el tono y repetí suéltame. Al final lo que prometía ser un buen banquete terminó nuevamente en una pelea. Al día siguiente, cuando vi en internet el exagerado titular hermanos de alta sociedad se pelean por una mujer misteriosa, solo quería enterrarme de la vergüenza. Julián todavía tenía las heridas en la cara. Anoche en un arrebato de orgullo no me ocupé de él. Tampoco se había aplicado medicamentos. Sentía que Julián era como una especie de castigo divino enviado para mortificarme. Al final fui yo quien no pudo soportarlo más y le dije con dureza: ve a buscar el botiquín de primeros auxilios. Julián en ese momento parecía un niño bueno, hacía todo lo que yo le decía. Suspiré mentalmente. Si hubiera sido tan obediente anoche todo habría sido diferente. Total, mi identidad ya había sido revelada. Ahora me sentía completamente intrépida sosteniendo el hisopo de algodón mientras aplicaba la medicina con cuidado sobre la herida de Julián. Él estaba sentado en el sofá con un fuerte agarre alrededor de mi cintura sin apartar la mirada de mí ni un solo instante. Incluso con mi descarada actitud su mirada me hizo sonrojar, así que le pregunté con rudeza: ¿qué estás mirando? Julián no dijo nada, solo enterró su rostro en el hueco de mi cuello. Me quedé paralizada en el lugar. Las ardientes lágrimas de Julián brotaban sin control como si no costaran nada. El agua empapó mi cuello fría como el hielo. Él con la voz entrecortada murmuró: Lie, al fin has vuelto. 16. No pude evitar alzar la mirada parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que asomaban. Extendí mis brazos y lo abracé con fuerza. Cada muestra de emoción de Julián era por mí. No era expresivo, incluso tenía dificultades emocionales. No fue hasta que regresé aquí que pude vislumbrar los sentimientos más profundos en su corazón. Guardaba con cuidado todo lo relacionado conmigo, desde el ciervo de cerámica que hice por capricho hasta la rosa que dejé medio muerta después de juguetear con ella. Se ocupó de cuidar todo por mí. Un hombre que nunca creyó en dioses ni budas. Desde que me fui no se separaba de su rosario ni un solo día. Colocó una tablilla conmemorativa y encendió una vela eterna. Julián usó todas las formas posibles para intentar que yo regresara. No sabía si volvería, cuándo lo haría o bajo qué apariencia. Como un perrito esperando a su dueño para que regrese a casa, él solo sabía que tenía que esperarme. Torpe pero sincero, como podría un perrito confundir a su dueño. Julián claramente me reconoció en nuestro primer reencuentro. Yo no quería decirlo y él me siguió la corriente acompañándome en esta farsa. Temeroso de que me fuera de nuevo me acorraló en su territorio a su manera. Hasta que Scarlett reveló mi verdadera identidad. El cachorro abandonado finalmente se lanzó a los brazos de su dueño con resentimiento, llorando en silencio. Julián, tú no pude terminar la frase antes de que Julián me besara. Un beso mezclado con lágrimas, feroz y cargado de un anhelo infinito. Como si quisiera desahogar todo el anhelo acumulado en estos 3 años, cerré los ojos y me sumergí en el amor feroz y tierno de Julián. No cesó hasta el amanecer. Cuando la luz del día iluminó la habitación miré hacia abajo y no pude evitar llevarme la mano a la frente. Era realmente vergonzoso. Julián nunca había sido precisamente gentil en estos asuntos. Claro que me gustaba su dominancia, pero esos mordiscos por todo el cuerpo, ¿acaso se creía un perrito? Las manos de Julián me abrazaban con fuerza e incluso en sueño su ceño permanecía fruncido. Al menor movimiento mío él despertaba sobresaltado. Solo al confirmar que yo seguía allí Julián por fin se tranquilizaba. Al hablar su voz sonó increíblemente quejumbrosa: te he extrañado tanto. Sus palabras hicieron que mi corazón se estremeciera y me acurruqué activamente en sus brazos. Lo siento, me equivoqué, yo también te extrañé mucho. Ya que conoces mi origen y mi secreto, puedes decirme por qué me abandonaste hace 3 años. 17. Scarlett dice que conoce tus secretos y no voy, estarás en peligro de muerte. Julián terminó de hablar y apretó aún más su brazo alrededor del mío como si quisiera confirmar mi existencia. Fruncí el ceño. Scarlett, ¿cómo sabía que yo no pertenecía a este mundo? En ese momento un sonido que hacía mucho que no escuchaba resonó en mi mente. El pequeño sistema, como si no hubiera dormido lo suficiente, respondió con voz perezosa: porque ella tampoco es de este mundo. Scarlett también tiene un sistema y conoce la trama. Ahora lo entiendo. Entonces Scarlett también debe saber que si el ejecutante de la misión no puede completarla sufrirá un castigo. Los casos graves serán eliminados, así que hizo todo lo posible por alejar a Julián de mí. Durante el tiempo que Julián y yo estuvimos juntos, Scarlett también ideó todo tipo de tácticas para seducirlo. Al ver que Julián realmente había desarrollado sentimientos sinceros por mí y que ya no había forma de intervenir en el último momento, usó información sobre mi seguridad para alejarlo. Scarlett sabía que a Julián no le importaba nada excepto mi seguridad. Justo en ese momento Chris estaba en plena confrontación con Julián y había puesto sus ojos en mí. En aquel entonces Julián vivía en un estado de constante tensión mental.
Temía que el más mínimo error pudiera hacerme abandonarlo y sin embargo no me di cuenta de que para alguien que no sabe expresarse bien esta era la forma particular que Julian tenía de amar. Poniéndome en su lugar, si alguien usara la seguridad de Julian como cebo, yo también iría. Julian, al ver que permanecía en silencio, se acercó lentamente de nuevo. Con una voz casi inaudible susurró en mi oído: te amo, ya seas Liao Hana o cualquier otra persona, no importa cuántas identidades hayas cambiado, te amo. Así que podrías no dejarme de nuevo, me preguntó con una mirada llena de esperanza, pronunciando esas últimas palabras con sumo cuidado. Estaba a punto de asentir en respuesta cuando de repente una fría voz mecánica resonó en mi mente: felicidades, anfitriona, el objetivo ha sido conquistado con éxito. 18. Éxito en la estrategia significa que pronto dejaré este mundo. En realidad, sin importar si la misión tiene éxito o fracasa, al final me veré obligada a abandonar este mundo. Porque nunca he sido de este lugar. Al no recibir mi respuesta, la luz en los ojos de Julián se apaga. Permanece en silencio, solo aprieta sus brazos con fuerza como si quisiera fundirme en su abrazo. Julián hundió su cabeza en mi cuello. Aprenderé a expresar emociones, a amar, a quererte. Aprendo rápido, dame un poco de tiempo, estoy seguro de que puedo lograrlo. Lia, ¿puedes esperarme por favor? Mi corazón se derritió por completo, abrí la boca y deseé decirle que sí de inmediato. Pero no había manera, si no podía estar segura de regresar, no podía darle esperanzas a Julián. De lo contrario, este pequeño tonto seguiría esperándome con la misma terquedad de antes. Contuve las lágrimas y pregunté al sistema en mi mente: todavía puedo elegir quedarme en este mundo. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí? Asentí con la cabeza. En aquel momento me convertí en una viajera de misiones rápidas porque estaba gravemente enferma y entonces fui seleccionada por un sistema que se hacía llamar número 03. Comencé a viajar entre diferentes mundos para completar misiones. El agente 03 y yo éramos viejos compañeros. Ahora quiero quedarme permanentemente en el mundo de Julián, lo que significa que tendré que separarme del agente 03. La respuesta fue una fría voz mecánica: si decides quedarte aquí, serás despojada de tu identidad como viajera interdimensional y regresarás al principio, es decir, volverás a tu estado original, gravemente enferma, en cama, con los días contados. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos, pero ni siquiera lo noté. El pequeño sistema me preguntó de nuevo: ¿aceptas? Estoy de acuerdo. Más que llevar los recuerdos y no poder volver a ver a Julián en esta vida, era mejor aprovechar este último tiempo para estar juntos. A veces no es necesario un resultado. El pequeño sistema tardó un buen rato en decir: el acuerdo se ha firmado y entra en vigor de inmediato. Sin embargo, me quedé paralizada porque mi cuerpo seguía sano. Me apresuré a preguntarle al pequeño sistema. Su voz por alguna razón ya tenía interferencias, un frío sonido mecánico entrecortado. Tengo que esforzarme para escuchar claramente lo que dice. Como empleada veterana al lado del dios principal, por supuesto que puedo usar atajos. Considéralo como un regalo de bodas. Después de tantos años trabajando juntos, ya había anticipado que llegaría este día. Adiós, mi amiga. 19. Al instante rompí a llorar sin poder contenerme. Era la primera y última vez que el pequeño sistema me llamaba amiga. Siempre solía bromear diciendo que el sistema 03 era un poco anticuado. Era siempre muy serio, meticuloso y seguía las reglas al pie de la letra sin dejar margen para la flexibilidad. Por supuesto, esa era una característica del sistema, pero también había visto otros sistemas menores que eran bastante animados. Así que en mis tiempos libres siempre lo provocaba, esperando que el sistema 03 también pudiera volverse más vivaz. Pero cada vez se enfurruñaba y me decía que me comportara con decoro. Yo le contestaba: somos compañeros y amigos, no hace falta tanta formalidad. El pequeño sistema siempre me rechazaba con firmeza: no solo somos compañeros, no amigos. Me resultaba extraño cómo había llegado a tener esa idea. Hasta que oí hablar de un sistema modelo 09 que se hizo amigo de su anfitrión y luego no se sabe cómo el anfitrión terminó enamorándose del sistema. La anfitriona y el sistema fueron castigados por el dios principal y todavía no han salido. Este incidente asustó mucho a los pequeños sistemas de aquel entonces. Así que el sistema número 03, que ya era serio, se volvió aún más estricto. El sonido del sistema número 03 desapareció por completo de mi mente. Desde hace 3 años siempre ha estado en un largo letargo hasta que al final su voz comenzó a tener interferencias. Y sin embargo no recibí ningún castigo, pude mantener un cuerpo saludable y seguir en este mundo. Nada viene sin un precio, si yo no lo pagué entonces alguien más debe haber cargado con el peso por mí. Dirigiéndome al vacío murmuré suavemente: gracias número 03, mi amigo. 20. Julián ha progresado mucho desde que dijo que quería aprender. Recibo sus declaraciones de amor todos los días. Lo que pasa es que después no sé con quién ni qué aprendió, pero por un tiempo se volvió especialmente quejumbroso y meloso. Incluso cuando salía normalmente con mis amigos él se ponía a refunfuñar a mi lado: Lia, ya tiene gente nueva y se olvida de la vieja, pero no importa quién me manda querer tanto a Lia. Lia, ve si quieres, aunque me quede solo en casa frío y abandonado, no importa. Yo inmediatamente empujé a Julián contra el sofá y lo besé con fuerza hasta que con el rostro enrojecido finalmente accedió a dejarme salir. La familia Son estaba completamente acabada. Poco a poco sus figuras habían desaparecido de todo tipo de banquetes y recepciones. También supe que la rápida decadencia de la familia Son fue en efecto obra de Julián. En la familia Taylor, de mi identidad actual, Julian hizo la vista gorda ante el hecho de que usaran su nombre para establecer conexiones en agradecimiento por haberme devuelto a su lado. De vez en cuando también filtraba algún que otro rumor comercial, eso ya era más que suficiente. Lamentablemente la codicia humana no conoce límites, los deseos crecen cada vez más y mi supuesto padre comenzó poco a poco a sentirse insatisfecho. La fortuna que originalmente había acumulado gracias al grupo Julián casi en su totalidad se había esfumado de nuevo. Ahora se comporta con docilidad sin atreverse a causar más problemas. Chris, como fuerte rival de Julian, de repente cambió de carácter. La empresa se la dejó a sus allegados de confianza y ella ya se fue a dar la vuelta al mundo. Me esfuerzo por sentir la belleza de este mundo esperando no desperdiciar ni un minuto.
Ese día Julián me dijo misteriosamente que me había traído un pequeño regalo de su viaje de negocios. Lo abrí y encontré un pequeño robot de IA, solo del tamaño de una palma pero muy inteligente. En la parte posterior estaba grabado número 03. De pronto se me llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a Julián y le dio un beso en la comisura de los labios. Gracias. Julián me abrazó rápidamente y dijo: entonces recuerdas que me debes algo, que un bebé. Yo recordé la mentira que inventé la primera vez que abandoné ese mundo. Julián me preguntó con las mejillas sonrojadas: no deberías pagar tu deuda. Me incliné para besarlos: y págamelo ahora mismo. Fin del texto.